Activo la cámara, profe, sí, así. Sí, por favor, chicos, activen sus cámaras, ¿ya? Y desactiven sus micrófonos. La pregunta. Celeste Cruz, por favor, gracias. Ok, bien. A ver, hemos trabajado hasta ahora, las semanas anteriores, hemos visto historia de la filosofía peruana y latinoamericana, hemos visto nociología, ¿sí? Nociología, que fue lo último que hemos trabajado la semana pasada, y hoy día nos tocaría ver el siguiente tema que vendría a ser la filosofía sistemática, que ya estamos trabajando en estas semanas, vendría a ser la epistemología, ¿ya? Entonces, vale mencionar que la epistemología proviene del término griego episteme, ¿sí? Y el episteme griego significa ciencia. Ciencia en un sentido, ¿ok? No es una realidad, digámoslo así, especulativa, trascendental, como lo es la filosofía. O sea, a ver, me interesa aclarar lo siguiente. Hemos dicho siempre que la filosofía es una ciencia, no hay error. Pero el sentido de la palabra ciencia que la epistemología estudia es otro, porque la epistemología no es la ciencia en el sentido filosófico, sino que lo estudia en un sentido empírico, ¿sí? La ciencia que la filosofía epistemológica estudia es una ciencia fáctica, es una ciencia empírica, es una ciencia de experimentación, ¿ok? Entonces, esto nos va a ayudar a entender por qué es una cuestión tan importante identificar o entender que la epistemología solo va a estudiar a las ciencias experimentales o empíricas. ¿Listo? Por eso es que la diferencia entre la nociología que hemos estudiado la semana pasada y la epistemología que estamos estudiando esta semana es simple. La nociología es general y la epistemología es particular. Es decir, la nociología estudia todo el conocimiento humano, cómo conoce el hombre en un sentido trascendental y profundo, pero la epistemología, que es lo que hoy nos toca ver, solo estudia el conocimiento científico propiamente dicho, es decir, cómo el hombre alcanza un conocimiento basado fundamentalmente en... ¿Listo? No sé si hasta aquí me estoy dejando entender o estamos claros, por favor. Ah, hola, hola, hola. Todo claro, ya. Ahí, bueno, ya, perfecto. He mencionado el sentido etimológico del término, ¿sí? Una vez que terminó, vamos a hablar del desarrollo histórico, ¿sí? La filosofía se va a desarrollar históricamente, bueno, la filosofía desde toda la vida, vamos, siglo 7 6 antes de Cristo que se origina, pero de ciencia, en el sentido, repito, en este sentido etimológico, ¿no? De cuestión empírica, es cuestión experimental, se va a dar recién en la Edad Moderna, ¿sí? Recién en la Edad Moderna. Entonces, en la Edad Antigua, ¿qué hay? Pues básicamente filosofía, ¿ya? Básicamente filosofía. Ya, entonces, en este sentido, perdón, un segundito. Bien, entonces, en este sentido, eh, hay que decir que en la Edad Antigua no hay ciencia en la orientación empírica, sino que básicamente lo que hay es filosofía, ¿no? Por ejemplo, por buscar el origen del universo, ¿no? Que hacían los filósofos cosmólogos.
¿Cuál es el origen del universo? ¿Cuál es el arjé? En la Edad Media tampoco hay ciencia en el sentido empírico. En la Edad Media lo que vamos a encontrar es fundamentalmente las famosas disputas universitarias, discusiones típicas de la universidad medieval, que era el modo como se hacía teoría. Y recién, por favor, recién en la Edad Moderna podemos hablar de la emancipación que va a llevar a cabo la ciencia de la filosofía, ¿no? La ciencia se va a separar de la filosofía. La ciencia va a tomar su propio camino, ¿no?, respecto de la filosofía. Y hay dos motivos históricos, ¿ya? Por un lado, el Renacimiento, entendido como este periodo puente entre la Edad Media y la Edad Moderna, y fundamentalmente también porque es un momento donde se van a llevar a cabo importantes inventos, importantes avances, ¿no? Por ejemplo, la alquimia dejará de serlo para pasar a ser química. La física comenzará a tener importantes avances gracias a Newton y sus aportes. Y un poquito más tarde, ¿no?, Gutenberg con la imprenta, ¿sí? Entonces estamos hablando de una serie de momentos representativos en este llamado periodo renacentista. Y el otro gran motivo, la otra gran causa histórica, es la revolución industrial, ¿sí? Entonces, la revolución industrial va a permitir un avance técnico. Vamos a ver que la aparición de las fábricas va a permitir, y además, por lo tanto, va a permitir también que se afiance el desarrollo de la ciencia como tal. ¿Listo? Entonces, todos estos aspectos, particularmente representativos, nos van a permitir entender cómo es que la ciencia va a ir hacia adelante. Aunque, evidentemente, en su desarrollo histórico vamos a encontrar siempre elementos que van a ir hacia atrás. La ciencia no siempre ha sido progresiva y positiva. La ciencia ha tenido retrocesos y por lo tanto cambios. Y propiamente la provisionalidad va a ser una característica fundamental. ¿Listo? No sé si hasta aquí estamos de acuerdo. Estoy viendo recién a los estudiantes que están conectados con la cámara activa y los veo con unas caras de aburrimiento que da gusto. Es la última hora, ¿no? Sí, se nota que es la última hora. Señor Díaz, Alexis, te voy a dar pase para que nos cantes un villancico y animes a tus compañeros que están todos desmotivados. Pero ya pasó la Navidad, pues. Ah, ¿verdad? Ya pasó la Navidad. ¿Y ahora qué se canta? No, todavía no. La Navidad es hasta el bautismo del Señor, que es el próximo domingo. Todavía estamos en Navidad. Los Reyes, ¿Cómo creo, es, hasta los Reyes. cómo Los es eso? Reyes No Magos. entiendo. Todavía se adoran niños el 6 de enero, profesor. Es el 6 de enero. Los Reyes Vagos llegan el 6 de enero. Todavía La hasta repajada Reyes se adoran. Epifanía del Señor, claro. ¿Quién diría, ustedes paganos, sabiendo ese tipo de cosas? Oigan, no son tan pobres, ¿ah? Sí tienen cámaras web, veo que tienen computadoras, tienen luz. Oye, bien, ¿ah? Bien, yo estaba Ya. engañado, engañado. Ah, ya, ya. No, siga, Ya. Bien, siga. ya comienza. No hay Siga, Algunos siga, tienen profe. Oh, disculpe, hasta tengo una sillas duda. gamer. Miren, unos tienen ahí sus sillones con gorritos de Ya Navidad. empezó Sí, sí, las ¿ah? La ofensas. profe, así de Opulento. empezar. Así no es profe. ¿Ah? Profesor, disculpe, Ya empezamos. Sí, para que despierten, para que despierten. profesor, Oye, sus disculpe, sillas. Sí, dime. disculpe, ¿a qué se refiere con la alquimia, profe? La alquimia es el nombre de la química antes. O sea, lo que primero se hace respecto al estudio de la materia es alquimia. Digamos que es la versión antigua de la química. ¿Listo? Y la alquimia va a evolucionar en el Renacimiento a la química, ya como ciencia propiamente, ¿no? Más estructurada, mejor diseñada. ¿Listo? Solo abarcaba Dice, solo química, ¿no? Creí que sí. abarcaba más a la biología y a la medicina también. ¿O no? Probablemente, o sea, sí, probablemente es una ciencia madre. A ver, no es una ciencia propiamente, son conocimientos madre, ¿sí? Son conocimientos troncales, desde donde van a partir otro tipo de conocimientos, pero la alquimia en sí va a evolucionar en química. No evoluciona en biología y no evoluciona en medicina, evoluciona en química. ¿Ya? Que los conocimientos alcanzados por la alquimia hayan sido válidos para el desarrollo de otras
ciencia entre sí, ¿ya? Pero específicamente la alquimia se va a convertir. No sé si ustedes han leído Cien años de soledad. Se habla mucho de la alquimia en la obra de García Márquez, ¿no? En Macondo, recordarán el famoso pueblo de los hermanos Buendía y tal, ¿no? Bueno, si no lo han leído, sería bueno que lo hagan porque es muy, muy útil, muy bonito además. Ya, no importa. Ya, no voy a decir, no voy a decir nada más, ¿ya? Me quieren picar la lengua ustedes. Ya está. Y por último, en la edad contemporánea, la gran característica de la ciencia es justamente lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Virtualidad, cibernética, tecnología, avance tecnológico. Y sobre todo, en el caso de este momento histórico en el cual nos encontramos, los más importantes avances científicos se están orientando al descubrimiento del universo. Todo lo que tiene que ver con el descubrimiento de otros planetas, de buscar dónde el hombre puede terminar sus días, ¿no? Cómo podríamos poblar, colonizar otros planetas, etcétera, ¿no? Saben que esto, que lo han visto en películas durante mucho tiempo, hoy no es una cuestión de ciencia ficción, sino que es incluso una necesidad mundial, ¿no? Nuestro planeta está cada vez más afectado por la acción humana y por lo tanto vamos a tener que migrar en algún momento. Probablemente tu generación, evidentemente la mía no, la tuya tampoco, probablemente los hijos de tus hijos ya tengan la necesidad imperante de tener que huir de este planeta que está cada vez más azotado por la contaminación y por todo el tema del calentamiento global, ¿no? El cambio climático que es tan dramático. Bueno, ya está. Como en Avatar, dicen ahí. Sí. Ah, miren, ¿han visto Avatar? Interesante. De Sí van Cuevana, al cine, profe, de entonces. Cuevana, de Cuevana. Sí tengo plata Ah, para ir al ya, cine, profe. ya, muy bien, muy bien. En el cine, dice todavía. ¿Han ido a ver la 2? Yo recién voy a ir, creo, En pronto, Europa, en Europa. Le spoileo, profe. Spoilea, Con profe, spoilea. Juanita, al cine. ¿Con quién va a ir, bro? Ustedes que han hecho Aprendo en Casa por radio, van al Ah, cine. Ay, sí, oh, profe, señores, mira, ¿ves chicos, cómo muy es? agresivo, Así, tengo así profe, era, muy así era el cine. agresivo. así va a comenzar Oye, el año, así va a comenzar. Chicos, a ver, deja avanzar, profesor Pizarro, por favor. Silencio, silencio, que avanza el profe. Ya está bien, chicos, despierten, despierten. Ya está, entonces vamos a terminar. Hay tres conceptos que hay que distinguir, ¿ya? Ciencia, técnica y tecnología. La ciencia es el conjunto de conocimientos que provienen, la ciencia es el conjunto de conocimientos que proviene de la investigación. Por eso, ¿quién es un científico? El que hace investigación. Por lo tanto, el científico es el que hace ciencia. Luego, la ciencia proviene de la investigación, ¿ya? Todo conocimiento que proviene de la investigación es ciencia. Técnica es el conjunto de habilidades prácticas, por eso es que se habla de las famosas carreras técnicas, ¿listo? Donde importa más el tema manual, qué somos capaces de hacer con las destrezas manuales, ¿no? Maquinaria pesada, cosmetología, gastronomía, bartender, no sé, se me ocurre, ¿no? Confección textil, etcétera, etcétera. Tiene que ver con las habilidades prácticas. Y por último, la tecnología. ¿Cuándo hablamos de tecnología? Cuando el conocimiento se utiliza para resolver problemas. ¿Listo? Cuando el conocimiento lo utilizamos en la resolución de problemas, estamos hablando de tecnología. Por eso tu celular es tecnología. ¿Sí o no? Sí, Sí. sí, ¿Por qué? sí, ¿Qué sí, sí. problema ha resuelto el celular? La comunicación. de la El comunicación. problema de la comunicación. ¿Listo? Entonces, por eso es que este momento histórico que es la edad contemporánea está marcado por el avance tecnológico, es decir, por el avance en la resolución de problemas. ¿Listo? El tema del transporte, el tema de la comunicación, que son los más importantes, el tema de la globalización, el tema de la nanotecnología, ¿no? La idea de las tecnologías diminutas, etcétera, etcétera, son muy representativas en ese sentido. Bueno, la parte más importante de la epistemología es este cuadrito que también está en tu guía, que corresponde a la clasificación de la ciencia. La UNSA utiliza como referente para estudiar la clasificación de la ciencia al epistemólogo argentino Mario Bunge. Para este autor,
la ciencia se clasifica en dos tipos, ciencias formales y ciencias factuales o fácticas. Las ciencias formales son aquellas que estudian lo abstracto, y las ciencias factuales son las que estudian la realidad material, los hechos. Cuando hablamos de realidades abstractas, nos referimos a realidades que existen solo en nuestra mente. Por eso, para Mario Bunge, las únicas ciencias formales son dos, la lógica y la matemática. Tengan en cuenta que los números no existen en cuanto tales. Son realidades abstractas que existen en nuestra mente, que el hombre, de alguna manera, las ha provocado como realidad cuantificable. Pero el uno, como tal, no existe. ¿Ya? El uno no va de compras, no ves al uno caminando por aquí o por allá, no. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta. No son realidades materiales, son realidades abstractas. Ahora, por otro lado, tenemos las ciencias factuales o fácticas, que estudian la realidad material. Existen dos tipos de realidades materiales. La realidad material que existe por sí misma, vendría a ser la natural, y la realidad material que existe porque el hombre la ha provocado, y eso sería la realidad cultural. Por lo tanto, ¿cuáles son las ciencias naturales? Las que estudian la realidad que existe por sí misma, química, física, biología. ¿Y cuáles serían las ciencias culturales? Aquellas que estudian las realidades que el hombre ha provocado. Historia, economía, ciencias políticas, sociología, etcétera, etcétera, etcétera. Para Mario Bunge, además, hay una ciencia que es tanto natural como cultural. ¿Ya? La natural vendría a ser psicología y la cultural también es psicología. ¿Cuándo es natural la psicología? Cuando estudia al hombre, pues por eso se llama psicología individual. ¿Y cuándo se hace cultural? Cuando estudia el contexto en el cual el hombre vive, por eso se llama psicología social. ¿Listo? Esto ya lo ha preguntado la UNSA en un par de oportunidades. Tengan en cuenta, por favor, que estamos hablando de la clasificación de la ciencia según Mario Bunge. ¿Ok? El autor que la UNSA utiliza es el epistemólogo argentino Mario Bunge. Además, que es la clasificación, digámoslo así, clásica o tradicional. Ok, ¿estamos de acuerdo hasta aquí? Bien. Estupendo. Dice, profe, ¿nos va a pasar sus diapositivas de nuevo? No. Toma apuntes. Bueno, depende. Si la práctica que Captura entonces. hacemos la responden o la trabajan el 99% de ustedes, les comparto las diapositivas. Si no, no. Deja Listo. tomar Vamos al captura. método. ¿Cómo? Deja tomar captura, profe. Ah, bueno, si quieren, mientras van trabajando, tomen la captura que quieran. ¿Ya? Pero Pero no yo les tome las recomiendo. primeras. ¿Cómo? No tome las primeras, sí, profe. Puede retroceder rápido, no me tome. La vida es dura, hijo. La vida es dura, muy dura. Bien, vamos con el método científico. ¿Ya? El método científico. La ciencia tiene un método, tiene un modo de hacerse. Tiene 4 pasos. Vamos, del método clásico o tradicional. Primero hay que plantear el problema. ¿No? Ten en cuenta que la ciencia busca resolver problemas. ¿Listo? Por lo tanto, si no tienes el problema planteado, no vas a saber qué resolver. ¿Ya? Planteamiento de problema. Además, eso se hace gracias a la observación, fundamental. Segundo paso, una vez que tengo mi problema planteado, puedo proponer una posible solución. ¿Cómo se llama en ciencia la posible solución? Hipótesis. ¿Listo? Una vez que tengo mi hipótesis, que es una posible solución propuesta, ¿cómo confirmo si mi solución posible es o no válida? Por medio de la Experimento. experimentación. La experimentación Experimentación. no es otra cosa que la comprobación de la hipótesis. ¿Listo? Sería el tercer paso. Y por último, si el resultado de mi experimentación o comprobación es positivo, voy a tener siempre una conclusión, que casi siempre será además una teoría. ¿Qué pasa si mi resultado es negativo? Pues simplemente tengo que volver nuevamente al segundo paso y ahora tengo que reformular la hipótesis. Y por eso es que la ciencia se hace en base al ensayo y al error, hasta que se encuentre una solución. ¿Listo? Pongamos como ejemplo, por ejemplo, el tema de las vacunas, ¿no? Recuerden el último evento que hemos tenido con la COVID-19, la experimentación en animales ha sido prolongada y aún así se ha hecho en tiempo récord. Hacer una vacuna toma años.
Y parece ser que esta vacuna la han trabajado en aproximadamente 9 o 10 meses. Cuestión importante, ¿no? Pero ¿a costas de qué? Pues de matar muchos animales probablemente, ¿no? Por principio no se puede experimentar en personas. Hay una fase de experimentación en personas, pero luego de que en animales haya funcionado. ¿Listo? De manera que no es que vas a matar personas aplicando la vacuna. No se mata personas aplicando vacunas. Eso ocurría antes. No sé si recuerdan, en el Perú hemos tenido ejemplos claros de esto, ¿no? ¿A alguien le suena el máximo exponente de la medicina peruana? Daniel De Daniel Alcides Carrión. Daniel Alcides Carrión, ¿no? Que se inoculó el virus de aquel patógeno que estaba estudiando y mientras padecía los síntomas iba tomando notas. O sea, miren el punto al cual puede llegar la pasión por la ciencia, ¿no? Ha ocurrido en el Perú, tenemos un ejemplo, y en el mundo muchos otros, ¿no? Donde ha pasado esto, en el tema de la verruga, ¿no? La verruga. Bueno, ya está. Entonces, el método científico. ¿Ya? Ahora, vamos a saltarnos esto porque no es tan importante. Bueno, hay características. La ciencia tiene características, es analítica, es comunicable. Me voy a quedar con dos características que son las más importantes. Es provisional. Esto es muy importante. La ciencia es provisional. Los conocimientos científicos no son eternos, algunos de ellos, o la mayoría, ¿ok? Porque la ciencia, si algo la caracteriza, es que está en constante cambio, ¿no? Lo que sabíamos hasta ayer probablemente hoy ya sea distinto. Pasa mucho en medicina, pasa mucho en astrología, en astronomía, ¿sí? En casi todos los campos sucede mucho el tema de la provisionalidad de la ciencia. Por ejemplo, creo que el tema más explícito y específico de esto que estamos mencionando es el caso Einstein, ¿no? Hasta antes de Einstein, el tema de los viajes en el tiempo eran básicamente ficción. Con Einstein, viajar en el tiempo es posibilidad física comprobada, ¿sí? Ustedes que son unos estudiosos, unos académicos, habrán tenido la oportunidad de leer las famosas teorías de la relatividad, la específica y la general, donde se describe de modo amplio y correcto, por lo menos matemáticamente hablando, que el espacio y el tiempo sufren deformaciones. Y por lo tanto, si el espacio y el tiempo son realidades deformadas, naturalmente, se puede viajar en el tiempo. Y por eso es que aparece toda la teoría sobre los famosos agujeros negros, ¿no? Hay una película especialmente importante y muy didáctica sobre esto que se llama Interestelar. Bueno, ustedes no creo que tengan plataformas Profesor, de... disculpe, sobre los agujeros negros no lo formuló otro científico, lo que era Hawkins. Es que Hawking es posterior y su teoría se basa en los postulados de Einstein. Einstein es el primero que va a proponer toda la teoría sobre la posibilidad de la deformación espaciotemporal. La base de la tradicional explicación del agujero negro va desarrollada especialmente por Hawking. No es el único, pero especialmente por él. ¿Listo? La teoría de Einstein es absolutamente novedosa y absolutamente transformadora en el entendimiento del mundo físico. Tengan en cuenta que el tiempo es una cuestión absolutamente curiosa, ¿no? Bueno, les estaba hablando de esta película que se llama Interestelar. No sé si alguno la ha visto y si no, traten de verla. Sí, profe, Es, es muy es interesante. Explica espectacular. muchas cosas de lo que usted está hablando en esa película. Efectivamente, es muy, muy didáctica y Ujú. además es muy bonita, tiene una trama muy bien hecha. Y es increíble el modo como la han representado en una película. Y lo más impactante es justamente el tema de cómo el tiempo es relativo. Estar en un planeta 25 segundos, perdón, 25 minutos, por ejemplo, se ve en la película, en el tiempo de la Tierra son años, ¿no? 20 años, por ejemplo, ¿no? Han pasado 20 años en la Tierra, mientras que en otro planeta solo han pasado 25 minutos. El tiempo es relativo. Se llama teoría de la relatividad. El tiempo y el espacio son absolutamente relativos y además tienen deformaciones naturales. Entonces esto es absolutamente impresionante y es una muestra de lo que la ciencia puede alcanzar, ¿no? Y es curioso además, y con esto termino, el tema de la característica provisional y transformadora, que son las dos más importantes características de la ciencia,
Einstein utiliza en su fórmula, en la famosa fórmula de la energía, un dato que es casi imposible de simular. ¿Cuál es? La velocidad de la luz. La velocidad de la luz, Claro. ¿no? Que hasta cuando yo era estudiante de colegio estaba en 300.000 kilómetros por segundo al cuadrado. No creo que haya cambiado. No creo que sea un dato que pueda cambiar. Debe seguir siendo lo mismo hoy. Tengo entendido que es el límite, ¿no? O el límite de nuestro universo a llegar, porque no se puede sobrepasar ese límite. Exactamente. Y ese es el problema. No nada más no se puede sobrepasar, sino que todavía no hemos podido, de una manera sostenida, llegar a esa velocidad. El hombre ha podido superar la velocidad del sonido. Tenemos ya naves ultrasónicas o supersónicas, pero la luz todavía no la hemos podido imitar. Por eso cuando hay tormentas eléctricas, lo primero que vemos es el destello. Y luego escuchamos, ¿no?, el estruendo de los truenos, ¿no? Tal. Primero observamos el rayo, después escuchamos el trueno, ¿verdad? Así es, por eso primero se ve la luz y luego se oye el ruido del estruendo. Entonces, claro, este tipo de cuestiones son propios de cómo la ciencia avanza, cómo la ciencia nos va dando importantes alcances de lo que significa el medio en el cual el hombre vive, ¿no? Claro, esto lo sabes porque te dedicas un poquito a leer, a revisar, eres curioso, por lo menos tienes una importante iniciativa por el conocimiento, ¿no? Ahora, si eres un tipo que, vamos, te quedas en lo que estás, entenderás que tampoco es que te llame mucho la atención, ¿no? Pero es muy Una pregunta. importante tener un afán por esta búsqueda incesante de la verdad. Sí, dime. Con respecto a una teoría, muchas personas generalmente lo confunden como hipótesis, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, la confusión que las personas puedan tener es algo que nos tiene que tener muy poco preocupados. Lo importante es que entendamos nosotros que la hipótesis es una posible solución. Y la teoría es un conocimiento parcial y aproximado. Son dos cosas distintas. Para empezar, la hipótesis es parte del proceso investigativo. Es una propuesta a futuro, la hipótesis. Pero la hipótesis en sí misma no representa ninguna teoría, porque para que sea teoría, esta hipótesis ha tenido que ser comprobada. Y el resultado de la comprobación es lo que se puede denominar teoría. Es cierto que hay una confusión generalizada respecto a ello, pero es por un tema de no comprensión de términos. Sin embargo, es clarísimo que una cosa es la solución propuesta a futuro y probable, y otra cosa es el resultado de esa comprobación, que puede ser parcial y aproximada, que se llama teoría. ¿Ya? De eso vamos a hablar en un segundito. ¿Ok? Sí, profesor, con respecto a la teoría, generalmente puede ser totalmente refutada o puede ser, o a lo que me refiero es que necesariamente tiene que ser refutada o puede haber que no sean, no se puedan refutar, o sea, que sea No, una no, teoría total. no, es que justamente porque es teoría, tiene refutación. O sea, el hecho de que no sea aceptada de modo universalmente válido es lo que hace que eso sea teoría. Entonces, no porque algunos la contradigan esté mal necesariamente. La teoría de Einstein es eso, es una teoría. Todavía está en trabajo, todavía está en investigación, todavía se están haciendo avances. Hay refutaciones y incluso hay correcciones, ya que justamente Hawkins hizo correcciones al postulado de Einstein. Pero eso es lo que enriquece la ciencia, a diferencia de otros campos donde la contradicción significa una negación fáctica. En la ciencia, la contradicción significa perfeccionamiento del postulado y es positivo. De allí que su provisionalidad, porque en el afán constante de perfeccionarla y corregirla se va a encontrar una verdad mucho más plena. Funciona al revés, digámoslo, ¿no? En ciencia, la refutación, la contradicción y la corrección perfecciona. En otros ámbitos, la contradicción es sinónimo de negación plena. El caso de la filosofía, por ejemplo. Si en filosofía encontramos una contradicción a un postulado especulativo, eso ya es falso de facto. En ciencia no pasa. En ciencia pasa lo contrario. Eso es lo que quería verificar, o sea, cuando una se refuta y refuta y se va perfeccionando posteriormente, puede llegar a una perfección donde ya no se puede refutar, es lo que me refiero. Sí, por supuesto, por supuesto. Es el caso de que la teoría se convierte en ley. Ya, pero es que te estás siguiendo muy rápido y no, Eso ahí. no he llegado a eso. No he llegado a eso todavía. Déjame terminar un ratito, ¿ya? Pero sí, la teoría tiene como, digamos, fin último convertirse en una ley científica. A fuerza de ser comprobada, a fuerza de ser verificada, a fuerza de ser corregida,
¿Se puede convertir en un conocimiento universalmente válido? Por supuesto. ¿Ya? Bueno, ya que están tan apresurados, vamos a hablar de eso ahora mismo. El resultado de la investigación científica es de dos tipos. La teoría científica, es lo que está su compañero haciendo preguntas ahora mismo y de lo que hemos comentando, que tiene dos características claras, ¿no? La teoría científica es un conjunto de conocimientos aproximados sobre una determinada materia. Son aproximados y son parciales, porque todavía se encuentran en discusión, todavía se encuentran en experimentación, todavía se encuentran en análisis y por lo tanto en corrección constante. Pero también hay un resultado investigativo que puede ser una ley científica. ¿Qué es una ley científica? Pues es un conocimiento, es un conjunto de datos, de informaciones que son objetivas y universalmente válidos, de manera que nadie, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, podría contradecirlo. Ejemplos, pues todas las leyes de Newton, la ley de la gravedad, la ley de la inercia, la ley de Ohm en electricidad, no sé si ustedes ya han visto algo de electricidad. Hay N leyes, sobre todo en física, ¿listo? ¿Y cuáles son sus características? Que son universalmente válidas, ¿listo? ¿Cuál es el camino que siguen las teorías? Pues ese, el buscar convertirse en una ley. Teorías también conocen ustedes por demás, ¿no? Hemos hablado de la teoría de Einstein, hemos hablado de la teoría del Big Bang, o conoces la teoría de la evolución de Darwin, las famosas teorías del poblamiento de América, etcétera, etcétera. ¿Listo? Cada ámbito del conocimiento tiene sus propias teorías, pero están orientadas a eso, a un perfeccionamiento universalmente corroborado para que sea una ley. ¿Listo? Entonces, las leyes científicas y las teorías científicas representan el resultado de la investigación científica. ¿Cómo se llama una ley en matemática? Fórmula. 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 Teorema. Fórmula. Teorema. 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 ¿No? En matemática, la ley es un teorema. Es decir, aquel dato, aquella información universalmente válida, aplicable en cualquier situación. Ustedes conocen por demás teoremas, ¿no? Los teoremas de Tales, el teorema de Pitágoras, sobre todo aplicables en trigonometría o en geometría, ¿no? Que es donde se trabajan figuras. Casi todos los teoremas están orientados a las figuras. ¿Listo? Casi todos. En otros de la matemática también hay teoremas. En aritmética deben haber algunos, en álgebra también. Sobre todo en álgebra, que es una cuestión tan mecánica, ¿no? Tal y cual. Bueno, en fin, ustedes saben más de eso porque son especialistas. Listo. Para terminar, porque el tiempo nos está ganando. La investigación científica tiene un procedimiento, ¿ya? Primer paso, seleccionar el tema. Segundo paso, plantear mi investigación científica cuando hagan sus tesis. Una tesis es una investigación científica que se hace en el rigor del método científico. ¿Listo? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Después vamos a plantear un objetivo general. Tengan en cuenta que la investigación científica puede alargarse por mucho tiempo. El peligro de tener una investigación por mucho tiempo es que te puedes desviar, puedes perder. Y si no tienes un objetivo claro, vas a terminar por equivocar. Entonces el objetivo es fundamental. Una vez que tengo mi objetivo, recién puedo plantear mi hipótesis, que es el corazón de la investigación científica. Una vez que tengo la hipótesis, tengo que armar mi marco teórico y finalmente tengo que procesar mis datos, que es el momento de la experimentación. Para procesar los datos, ustedes tienen que manejar conceptos básicos de estadística, moda, mediana y Media. media, ¿no? Los tres conceptos fundamentales de estadística de primer grado, que ustedes ya manejan, que ya deberían de conocer y no pueden olvidar. Lo van a utilizar el resto de sus vidas. Es estadística de primer nivel, o sea, muy básica. Y se utiliza para procesar datos en las investigaciones científicas. Y evidentemente, mi investigación con una conclusión. Cuando yo armo mi marco teórico, tengo que ir a fuentes. Las fuentes se clasifican en tres tipos: primarias, secundarias y terciarias. En los últimos dos exámenes se han tipos de fuentes.
¿Ya? Así que ténganlo en cuenta para su examen ordinario. Obviamente no es que van a copiar la misma pregunta, pero más o menos consideremos la importancia que tiene la epistemología para el examen de admisión. ¿Ya? Fuentes primarias son fuentes originales. Fuentes secundarias son fuentes que se hacen en base a las originales, a las primarias, ¿no? Ensayos. Y las fuentes terciarias son fuentes de apoyo, ¿sí? O sea, enciclopedias, diccionarios, guías. Tu guía es una fuente terciaria. ¿Ya? Tu guía es una fuente terciaria. ¿Hasta aquí estamos claros, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Hola. Sí, sí, profito. Ya. Sí, profesor. Mira, para terminar, madre mía. Profe Picardo, un ratito, un comunicado al profe Delfort. Sí. Ya, chicos, ¿me escuchan bien, no? Ya, Sí. listo. Mañana todo es presencial, ¿sí? Recuerda, mañana todo es presencial, ¿ya? Eso sería todo, no, no vas a llegar tarde. Adelante, profe Picardo. Ok. Ya está. Entonces, cuando yo voy a las fuentes para buscar la información, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer? Si saco información de fuentes informativas, valga la redundancia. ¿Qué es lo que tengo que hacer como investigador? Tengo que citar esas fuentes. Si yo no cito, estoy cometiendo un delito que se llama plagio, y en el Perú tiene pena de cárcel. Entonces hay que tener mucho cuidado con la investigación científica. Si tú vas a utilizar la información que otro ha trabajado, que otro ha publicado, puedes hacerlo porque es conocimiento universal y válido, pero tienes que citar aquello que has considerado de otro autor, ¿ya? De otro autor. Entonces, cuando yo cito mis fuentes, voy a terminar armando una bibliografía. Y las bibliografías se hacen en base a estilos. La UNSA te pide que recuerdes 3 estilos. El más famoso, el más utilizado, el que todo el mundo sabe usar, es el formato APA. ¿Listo? Luego tienes otro formato que se llama el formato Vancouver. El formato Vancouver se utiliza fundamentalmente para la citación de fuentes de biomédicas. ¿Listo? Vancouver. Y finalmente tienes el formato o estilo IEEE, que es el estilo o formato que se utiliza para citar fuentes de ingenierías. ¿Listo? Evidentemente la diferencia entre uno y otro es cómo se cita, qué va primero, si el apellido o el nombre del autor, si el título va en cursiva o entre comillas, si se utiliza este o aquel tipo de letra, o el orden básicamente de los datos de cada libro o fuente que hemos utilizado. ¿Listo, chicos? Y con eso tenemos toda la epistemología. Preguntas, quejas, sugerencias, reclamos, traumas. Nada. Vamos a la Profesor, práctica. ejemplos de fuente secundaria, fuente terciaria ya sería la guía, por ejemplo, y una secundaria. Una secundaria, por ejemplo, el comentario a la metafísica de Aristóteles. ¿Qué será? ¿Primaria o secundaria? Secundaria, Secundaria. Claro, porque se hace en base a qué? a la original, A a una la original. Entonces, cuando tú utilizas una original y de ella tú elaboras otro texto donde organizas, reestructuras lo que ya ha sido publicado, esa es una fuente secundaria. ¿Ya? Ah, ya. Profesor, y lo que dijo de la psicología social es desde el aspecto cultural, ¿y la otra cuál era? Es que mi internet está fallando. La psicología individual, pero igual está en tu guía, hija, está en tu guía, en la clasificación de la ciencia y aparece. Psicología individual es la ciencia natural y la psicología social es la ciencia cultural. Profe, pero ¿cómo terciaria? O sea, la guía no sería secundaria. No, la guía es terciaria, porque es una fuente de apoyo. Oye, ¿tienes una diadema en la cabeza o No muy, sí, sí, sí. es como una corona en la cabeza? Oye, No, no es eso, gracioso. no es eso, no, porque el pelo, profe, para que no me incomode. Si le gusta, Ah, profe, sí. no. No me he peinado, profe, no me he peinado. Ah, bueno. La guía porque es una fuente de apoyo. No es que
no es que signifique la reestructuración de un conocimiento ya publicado. Además, las fuentes secundarias siempre tienen novedad. La guía es una recopilación de información, básicamente, es como una enciclopedia. Por Profesor, eso fuente terciaria. entonces quiere decir que ¿Sí? la Biblia sería de tercero, ¿no? Buena pregunta. ¿Qué sería la Biblia? La Biblia es un texto, es una fuente de información histórica. Secundaria no sería porque Secundaria. la Porque ya... gente evangélica. No, Es primaria. Terciaria. Porque si ¿Cómo dijo, pero, profesor? pero con el pasar del junta tiempo no ha sido Pedro, modificada. Explotó. Se fue. No, se fue, se va. Misterios de la Se va a iglesia que nunca podremos resolver. ¿Me escuchan, chicos? regresivo. Sí, profe, sí, se fue. De la Biblia. No creo que seas pobre sin internet, ¿ah? Su internet es de pobres y mi alta velocidad no se acomoda al suyo. Ya, entonces, chicos, les decía, la Biblia es, ¿qué tipo de fuente? Secundaria. Primaria. Es primaria. Primaria. Claro, el problema es que te están confundiendo porque la Biblia significa que hay un conjunto de libros. ¿Sí? Es un conjunto de libros, pero esos libros son auténticos, son originales. El Evangelio de San Juan, es de San Juan, pues. La carta Ahora, de profe, Pablo a los Corintios. en todo caso, si hubiera sido modificado, no cuenta igual, ¿no? Solamente, ¿Cómo modificado? por ejemplo, si digamos, por ejemplo, a veces en toda la historia no siempre se va a conservar la esencia de lo que es original, ¿no? Siempre se puede cambiar el momento. Por ejemplo, la Biblia que se traducido durante mucho tiempo y puede cambiar el significado, ¿no? Pero no. En el caso de la Biblia no pasa eso. Porque, bueno, es que la Biblia, como texto hermenéutico, tiene algunas características que lo hacen un libro distinto de los demás, que no voy a entrar a detallar ahora. Pero que a lo largo de la historia, en sus traducciones y sobre todo en la época de los copistas, cuando los monjes transcribían a mano, ¿se han hecho cambios? Sí. Pero no cambios en el sentido profundo del texto y de lo que quiere comunicar, sino en términos, en algunos casos incluso groseros, donde el copista ponía cosas que él quería, ¿no? Se sentía inspirado y comenzaba ahí y ponía de lo suyo, ¿no? Pero incluso así, el texto no perdía la canonicidad, que es una de las características de la Biblia. Pero repito, esto es otro tema. Aún con esos cambios, sigue siendo fuente primaria, porque ha sido producida directamente por el autor. ¿Cuándo hablaríamos, en el caso de la Biblia, de una fuente secundaria? Cuando hablemos del comentario a la Sagrada Escritura. Ese libro que existe, no lo tengo ahora a la mano, pero les mostraría, yo tengo un comentario a la Sagrada Escritura, que es el doble de grueso de una Biblia. Esa es una fuente secundaria, porque comentar el texto original ya lo convierte en otro tipo de fuente. ¿Listo? Pero la Biblia en sí misma es una fuente prima. ¿Ya? Cada libro es una fuente prima. ¿Ok? Bueno, yo creo que ya se acabó la hora. Ok, gracias, La profesor. novedad, profesor, es ¿Qué? y si tiene algo novedoso es secundario y si es que recopila información de ayudas terciarias. Así es, ¿verdad? No, a ver, no sé, chicos, no es tan complicado. ¿Por qué se complican la vida? Fácil. Secundario Fuente es primaria. todo aquello desprendido de lo primario. Ya está. Primaria es original. ¿Listo? Todo texto original del autor directo es primaria. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Listo, ya. Para que sea secundaria, ¿qué tiene que pasar? Tengo que producir una fuente basada en algo que ya existe. Ahí hablamos de secundaria. Lo que se desprende en su interpretación, en su organización, en su justificación de la primaria. Comentarios, críticas, ensayos. Y que en esa reorganización de la información original, obviamente voy a poner cosas novedosas. Pero esa es una consecuencia secundaria. ¿Listo? Y las fuentes terciarias son fuentes de apoyo. Diccionarios, enciclopedias, guías. Fuentes de apoyo para la investigación científica. ¿Ok? ¿Estamos? No se compliquen, no es tan difícil. Ustedes mismos no se compliquen, chicos, de verdad. No lo necesitan. Profe, ¿dónde están las diapositivas? ¿Qué? Las diapositivas las va a pasar. Primero me cantas un villancico. A ver, vamos. Escuchen, chicos, quedan 2 minutos. Les he compartido un enlace con la práctica. Por favor, ingresen para ver si pueden abrirla sin problema.
Y luego, antes de irnos, a ver, quiero entrar aquí para ver si tengo esto. ¿Sí se puede ingresar? Confirma, por favor. ¿Sí o no? Chicos, vamos, el tiempo me gana. Sí, profesor, Sí, se se puede puede ingresar. abrir. Ya, ahora te voy a compartir un enlace con la, a ver, con la diapositiva y me confirma si la puedes abrir. Ya, solo lector porque si no me van a copiar el enlace. De hecho, ya ver. Confírmame, por favor, si puedes. Tienes el enlace en el chat de las diapositivas. Confirma si puedes acceder a ellas. Sí, sí se puede. Listo. Listo, chicos. Nada, un abrazo. Cuídense, por favor. Nos vemos en esta próxima semana, ¿ya? Hasta luego. Provecho, buen almuerzo. Cuídense. Gracias, Cuídese. profesor, cuídese, Fue profesor. Luego, Sí, profesor. profe. Chao, Chao. chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Nos Hasta luego, saluda la misma profesor. geografía. Hasta luego, profe, cuídese. Listo, no te olvides, mañana todo es presencial, por favor. Sí, igual estate atento al comunicado